que dice, estaba dormido y se fue. Esta parábola en su totalidad es presentada en Mateo 13 del 24 al 30 y explicada en Mateo 13 del 36 al 43. Según esta parábola, la comunidad de los verdaderos creyentes estará siempre infiltrada por falsos creyentes. O sea, siempre habrá falsos creyentes metidos también con la familia. Por eso, ¿verdad? Tenemos que tener sobre todo un espíritu de discernir, no solamente los tiempos, sino también la iglesia. Discernir quién anda bien, quién anda malamente, si hay que orar por las necesidades. No es fácil a veces tener que llamar la atención, pero es una realidad. Nos dice, primeramente, el Salvador. Cristo es nuestro Salvador. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En el versículo 37, que estamos para que todos lo sepáis, en Mateo 13, capítulo 13. Jesús vino a sembrar la semilla de la salvación en los corazones. Eso vino Cristo. Él es el buen sembrador, ¿verdad? La palabra de Dios cuando se aplica, coge fuerza en el hombre interior del ser humano. Coge fuerza. Pero si la palabra de Dios no se aplica, no coge fuerza. Es todo lo contrario. Seguimos, ¿verdad?, andando de una manera, un día arriba, otro día abajo. Somos personas de doble ánimo, porque la palabra de Dios no la tiene, ¿verdad?, como dice la palabra, como frontal, donde la tiene el sitio donde tiene que estar. Aleluya. En el Calvario se presentó como esa semilla. En el sepulcro se sepultó como esa semilla. Y en la resurrección floreció como esa semilla. Entonces vemos, ¿verdad?, que Jesús lo hizo todo. La siembra, todo lo hizo en la cruz del Calvario. Es la gran satisfacción del creyente saber que Él pagó el precio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Es tremendo lo que Jesús de Nazaret hizo por nosotros. Aleluya. Él, somos un pueblo que hemos sido redimidos, ojo, comprado a precio de gran valor, un precio alto. Hemos sido comprados con la sangre del Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo. Aleluya. Por eso tenemos que tener muy claro que Jesús es el Mesías, que significa Salvador, el Salvador del mundo. Cristo, hermano, es la esencia del amor. Aleluya. Porque dio su vida como el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Él nos amó desde antes de la creación. Ya estaba en la mente de Dios amarnos, ayudarnos, fortalecernos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice así: Jesús vino a sembrar dones en los hombres, pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida de Cristo. O sea, a la medida de Cristo nos fue dado los dones. Aleluya. Y mira lo que dice aquí. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Aleluya. En Efesios 4, del 7 al 8, viene ahí todo el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, nos dice, la gracia. Aquí no se refiere a la salvación, sino al don del poder para servir al Señor. Amén. El don del poder para servir a Dios. ¿Y eso quién te lo da? Dios. Te da el poder, la fuerza, el vigor para que tú sirvas a un Dios vivo. Aleluya. Un Dios vivo. Aleluya. Y Pablo, en 1 Corintios 12, 11 al 18, dice, Pablo citó el Salmo 68 que habla de la victoria de Dios para Israel y la aplicó a Cristo, quien es Dios. Dio dones a su iglesia. Amén. Él ha dado los dones a su iglesia. Y hermano, muchas veces los dones son, vamos a llamar así, son graciosos. Son graciosos, ¿por qué? Porque a veces tú tienes un don de sanar. Y como los dones no es para ti, es para la iglesia, tú no te sanas, se sana al otro.
y tú tienes que ir al médico. A veces Dios actúa de esa manera, pero es así, es una realidad. El don no es para ti, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Nos dice también Jesús en este mundo sembró esperanza y seguridad eterna. O sea, nos dio un mensaje de salvación, un mensaje de seguridad y de vida eterna. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Hermano, porque muchas veces el ser humano se puede sentir, como antes dijo al principio, deprimida la persona o deprimido, ¿verdad? Pero si tú vuelves en sí, como el hijo pródigo, vuelves en sí al fundamento de la palabra de Dios, empiezas a levantarte con la ayuda del Señor, ¿verdad? Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar al ser humano. Aleluya. La palabra de Dios te restaura, te motiva, te enciende. Aleluya. Mi hermano, muchas veces venimos a la iglesia, pero no venimos en la actitud correcta. ¿Por qué? Porque hemos salido sin estar preparados. Cuando tú vas al trabajo, ¿qué tienes que ir? Ir preparado. Tus herramientas, todas las condiciones que tú necesitas, tienes que cogerlas. Cuando tú vienes a la iglesia, tienes que venir preparado en oración e intercesión, para orar por la iglesia. Amén. Por eso tenemos que venir preparados, para orar, como dice la palabra, los unos por los otros. Aleluya. Nos dice, desde que Jesús vino al mundo, ya no tiene excusa para continuar siendo el mismo. Hermano, ya Jesús está en el mundo. Su palabra, su respuesta, su siembra de la palabra, todo lo ha dejado ya clarito, clarito. Ya no hay motivación para que tú, ¿verdad?, estés triste. Porque Él ya lo hizo todo por ti y por mí en la cruz de Calvario. Él lo hizo todo. Ya no hay motivo para estar triste. Gózate, alégrate, porque Jesús es el dador de la vida. Porque en Él somos más que vencedores. Por lo tanto, tu pensamiento no puede estar en las cosas del mundo, sino en Él. Porque de Él vivimos y dependemos los que son hijos de Dios. Amén. Aleluya. El mundo. El campo es el mundo, en el versículo 38:13 de Mateo. Y en Juan 3:16, como bien sabemos, antes lo hemos leído, que de tal manera, ¿verdad?, amó Dios al mundo, etc. Hermano, Dios es un Dios de amor y misericordia. Esa semilla es una semilla, podemos decir, pequeña, pero cuando nos pasa como la semilla de la mostaza, cuando crece, que los árboles vienen, o sea, como un árbol y las aves se posan arriba cuando crece. Y así tiene que ser cristiano. Tenemos que tomar la semilla de la palabra de Dios, porque Dios en su semilla, ¿verdad?, como dijimos antes al principio, en la resurrección, en el sepulcro, ¿verdad?, en todo Dios dejó un legado a la iglesia. Dejó un legado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dejó el legado para que los hijos de Dios vivan con gozo, con alegría, a pesar que estemos en un mundo, ¿verdad?, en un mundo que hay tinieblas, pero el que habita, ¿verdad?, al abrigo del Altísimo, a ese no le va a faltar de nada, porque estamos en su presencia. Amén. Aleluya. 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 En 1 Timoteo 2:4 nos dice también, y lo vamos a leer, dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. La palabra quiere, aquí se refiere no a un decreto de Dios para salvar a cada hombre, pues si fuese así, entonces todos los hombres de cada nación, rango social y etnia serían salvos. Pero hay otra interpretación posible, es que la palabra quiere se refiere a su voluntad revelada, la cual es como el que dice en otra parte, que todos los hombres se arrepientan. Si no pasa por el arrepentimiento, tú no vas a ser salvo, porque no has nacido de nuevo. Necesitas arrepentirte de tu manera vana de vivir. No hay otra forma. El arrepentimiento es el primer paso y aceptar a Jesús, ¿verdad? Y después viene el arrepentimiento.
Y Dios va a hacer la obra en cada ser humano. Porque muchas veces no estamos todavía ni arrepentidos de muchos pecados que tenemos ocultos, que necesitamos pedirle perdón a Dios. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque si tú no te arrepientes, tienes las puertas abiertas y te vas a convertir de trigo en cizaña. De trigo en cizaña te vas a convertir. Entonces tenemos que tener, ¿verdad? Ser trigo. Amén. Trigo, una tierra buena, que dé fruto en abundancia para la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En Hechos 17:30-31, ahí viene muy clarito y muy bien expuesto. El Señor Jesucristo busca sembrar en todo lugar del campo. Gran parte del campo está desierto aún. Todavía falta mucho por evangelizar. Los pueblos, las ciudades, en todo lugar hace falta la palabra de Dios, sembrar la palabra. Por eso cuando un cristiano va a un lugar, somos lumbrera. Amén. Para alumbrar, para sacar a la persona que está en tinieblas, sacarlo de las tinieblas y trasladarlo ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado Jesucristo, al reino de la luz. Por eso necesitamos, ¿verdad?, dar la talla como hijos de Dios para que la gente, ¿verdad?, vean que Jesucristo realmente vive en nosotros. Aleluya. Y dice aún más, dice, ojalá el mundo de nuestro ser interior esté poseído por Él. Ahora. Pero nuestra meta como iglesia es seguir orando, intercediendo, para que la gente venga al conocimiento de la verdad y la verdad los haga libres. Amén. Hermano, si no conocemos la verdad de Dios, la palabra, no estaremos libres. Estaremos atados, encadenados y sin visión ninguna. Pero cuando la palabra de Dios viene a tu vida, te alumbra, ves el camino. Y te das cuenta que Jesús es el verdadero camino, la verdad y la vida. Aleluya. Aleluya. La buena semilla. La buena semilla son los hijos del reino. Esa es la buena semilla, los hijos del reino. Notemos que esta es una siembra humana. Jesucristo nos siembra a nosotros los creyentes en diferentes lugares de este mundo. Nos siembran en los trabajos, ¿verdad? Hablamos a la gente en los trabajos de la palabra. Yo cuando trabajaba, hermano, yo le sembraba a todo el mundo. Al que estuviera al lado mío, ese se iba evangelizado. Os digo la verdad, se iba evangelizado la persona. Y a muchos hermanos en la fe que han pasado por racha, he motivado, lo he levantado, lo he fortalecido. Aleluya. Entonces es bueno, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, podamos ser iluminaria donde quiera que estemos. Aleluya. Aleluya. Nos dice también, nos siembran en el trabajo, las escuelas, ¿verdad? Son sitios clave donde se puede testificar. Sitios clave. Yo no sé, yo hasta algunas veces he recogido, por ejemplo, a mis nietas al colegio y yo he hablado la palabra a la gente. Estamos muy cerquita y nada más que he visto, he metido ahí, ¿verdad? Porque es la única forma de que tú puedas, ¿verdad?, hablarle a la gente, aprovechando, ¿verdad?, ese momento clave. Aleluya. Y nos dice aún más, hablando en los hospitales, en los edificios, en los aeropuertos, donde quiera que vayamos, veremos la buena semilla sembrada. Amén. Donde quiera que tú vayas, tenemos que sembrar la buena semilla de la palabra. La buena semilla. Porque tú siembras la palabra y no sabes lo que va a pasar. Y a lo mejor al año te lo encuentras otra vez y resulta que se ha convertido. Porque has sembrado la semilla de la palabra. Y hermano, tenemos que dedicarnos a sembrar la palabra. Hay que hablar de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que hablar del Señor. No nos queda otra. No podemos ser egoístas para nosotros mismos nada más. Tenemos que llenar todas las sillas que hay. Y poner más sillas para que la gente sea salva. Porque Dios quiere salvar a la humanidad. Pero también, ¿verdad?, ¿a quién usa Dios? A su iglesia. Amén. Y tenemos que estar ahí en la onda de la iglesia, en el tiempo de la iglesia, en la intercesión de la iglesia. Hermano, es muy importante el culto de oración, que no se os olvide. Aquellos que han estado viniendo al culto de oración, que sigan viniendo, porque es importante
el culto de adoración. Porque en la oración, hermanos, es donde se desata la gloria de Dios. Donde Dios nos escucha nuestro clamor y donde Dios nos ayuda para seguir permaneciendo. Así que os animo a todos a seguir viniendo al culto de oración, como bien hemos dicho antes, el jueves a las 7:30 de la tarde, todos los jueves. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús de Nazaret compró esa semilla humana a precio de su sangre. La compró. Somos su semilla. Y no una semilla mediocre, sino buena. Una buena semilla. ¿Por qué? Él nos siembra, dice la palabra, Él nos siembra donde hay necesidad. Y es verdad. Muchas veces tú le hablas a una persona y resulta que lo que está hablándole es una persona que tiene una necesidad. Y esa palabra llega. Y hermano, tenemos que seguir sembrando, hablándole a la gente. Pero si tú no te prestas en las manos del Señor, no te va a usar Dios. Tenemos que prestarlo en sus manos. ¿Cómo? Pues orando todos los días, leyendo su palabra. Señor, ¿qué quiere que haga hoy? ¿A quién quiere que le hable? ¿A quién quiere que le hable? En cualquier lugar es bueno para hablar de la palabra, cualquier lugar. El parque, el Mercadona, esto, lo otro, en cualquier lugar es bueno para hablar de la palabra. Y es necesario. Y lo vuelvo a decir, no podemos ser egoístas nosotros mismos. No podemos. Tenemos que hablarle a la gente. Hay que hablar de la palabra, no tengamos vergüenza. Porque el reino de los cielos, la palabra de Dios es poder para el que cree. Poder para el que cree, es la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nos dice también que nosotros somos su creación. Génesis 1:12. En nuestra vida tenemos que reflejar el carácter divino del Creador. Tenemos que reflejarlo. Que vean en nosotros a Cristo. Somos semilla con una naturaleza divina. Amén. Entonces, hermano, por la fe, ¿verdad? Tenemos que andar como Jesús anduvo. Hablando, orando, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Por la fe. Tenemos que ponerlo en práctica. Porque si tú no pones en práctica una cosa, ¿verdad? Y que con esto, ¿verdad? Cualquier persona que crea en Dios, que sea un hijo de Dios, puede orar. Por la persona, por la necesidad, puede orar. No hace falta que sea el pastor. Pero sí es verdad que tenemos que prestarnos, tenemos que poner en práctica lo que es la palabra de Dios. Porque si no, no te vas a enterar el poder que tiene el reino de los cielos. No te vas a enterar. Hay que ponerlo en práctica en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Nos habla también de la cizaña. Las cizañas son los hijos de los malos. El diablo también hace su siembra y estas personas, cizañas, son todo lo contrario en la naturaleza a las personas trigo. Es todo lo contrario. En lo interior son diferentes, pero en lo exterior se parecen. O sea, es un engaño total. En lo interior no son iguales, pero en el exterior se parecen. Y hermano, eso dice mucho de la vida de un cristiano, entre comillas. Si tú realmente eres un hijo de Dios, tú te tienes que parecer a Cristo. No a la cizaña, no al enemigo. Amén. Aleluya. La cizaña aparece sembrada en el trigo. O sea que la siembran juntos, las dos cosas. El diablo infiltra a su familia para crear conflicto en la familia de Dios. ¿Quién ha visto eso en la iglesia allá, verdad? Parecía muy buena persona, parecía el amigo más bueno del pastor o de la pastora, y cuando te das cuenta, si te vi no me acuerdo. Y esa es una tristeza. Son personas que no han crecido, no han madurado y que no andan conforme a la palabra del Señor. Y necesitamos, hermano, conocer la palabra para darnos cuenta que no podemos ser cizaña. Tenemos que ser trigo.
Aleluya. Aleluya. Y nos dice aún más, dice, hay que tener cuidado con los creyentes de apariencia que no tienen vidas espirituales auténticas. Hay que tener cuidado, porque nos pueden engañar, nos pueden engañar. Y es una gran verdad. Engañan al pastor, engañan a las ovejas, engañan a todo el mundo, las cizañas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es tan importante la oración. Para orar, porque como Dios no te revela las cosas, no te das cuenta. Necesitamos que haya un espíritu de revelación de la palabra en la iglesia. Aleluya. Nos dice aún más. El enemigo que la sembró es el diablo. Y todos sabéis que el diablo, ¿cuál es su misión? Matar, robar, destruir. En el versículo 25 leemos, pero mientras dormían, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Muchas veces, hermanos, nos pillan orsay a los cristianos. Y cuando nos damos cuenta, el diablo ha sembrado a través de sueños, a través de pensamientos, ha sembrado una semilla maligna. Y entra en tu corazón. Porque, hermano, como Jesús habló, del corazón sale todo. Los buenos pensamientos y los malos pensamientos. Y tenemos, hermano, por supuesto que llenarnos de los buenos pensamientos. De la abundancia del corazón habla tu boca. Hay que llenarse de la palabra de Dios. A tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios tiene que estar siempre como frontales en nuestros ojos. Siempre la palabra de Dios. Y vivir la palabra. Vivir la palabra. De nada sirve tener la palabra si no la vives. Hay que vivirla. La palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. El trabajo del diablo es sembrar cizaña entre los hijos de Dios. Ese es el trabajo del diablo. Sembrar cizaña entre los hijos de Dios. Crear un conflicto. ¿Por qué? Crearlo. Muchas veces hay personas que no son malas personas, en el sentido como creyentes, pero tienen un engaño en su espíritu, en su corazón. Y ese engaño pasa factura, porque no se quiere sujetar a la palabra del Señor. Y entonces, cuando los ve dormidos, es entonces que se decide a trabajar. El enemigo trabaja cuando estamos despistados, cuando estamos dormidos, estamos en babia. Empieza a trabajar con nosotros. Por eso tenemos que estar alerta. Siempre, ¿verdad? Estando alerta. ¿De qué manera puede estar tú alerta? Pues teniendo una relación íntima con Dios. Como hemos dicho antes, por medio de la oración. Para que el Señor te guarde y te revele todas las cosas. Aleluya. Algunas cizañas que el diablo siembra en el campo de muchas congregaciones, por ejemplo, son la cizaña del chisme. ¿A quién no le gusta chismorrear, verdad? Hay gente que está acostumbrada a chismorrear, pero el problema es donde te lleva el chisme o lo que tú estás sembrando en otra persona. Y dice, porque habrá tanto chisme en las congregaciones, porque el chisme es tan difícil de ser erradicado de la comunidad de los santos. Porque mientras el diablo siga libre, la infección del chisme continuará haciendo estragos. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no ser chismosos, porque eso crea una infección en la iglesia que puede traer consecuencias y problemas. Nos dice, la infección del chisme continuará haciendo estragos. La cizaña de la envidia. O sea, mientras que haya infección, seguirá haciendo estragos en la vida del creyente. La cizaña de la envidia. Muchos creyentes dejan que el diablo les siembre todos los días mientras están dormidos espiritualmente. La cizaña de la envidia.
Entonces hay que tener cuidado. Están dormidos espiritualmente. Y podemos estar dormidos muchos años, mucho tiempo. Si tú no te arrimas al Señor y vas de corazón a Él, puedes estar despistado y dormido durante muchos años. Tenemos que estar alerta, estar junto al Señor, pedirle que Él se mueva en tu vida, que tengas un encuentro con Él. Porque si no hay un encuentro con Él, vas a hacer toda tu vida una religiosa, una religiosa. Necesitas un encuentro personal con Jesús. Es imposible seguir una vida en la iglesia, ¿verdad?, sin tener un encuentro con Dios. Es muy difícil permanecer, muy difícil. Aleluya. Y nos dicen más. Muchos creyentes dejan que el diablo les siembre todos los días mientras están dormidos espiritualmente la cizaña de la envidia. Por ser vago y perezoso, sus hermanos siguen creciendo y llegan a ocupar puestos de renombre. Los que son fieles, los que están ahí, van a llegar a ser, van a tener ministerio, van a ser personas que van a ser de bendición para la iglesia. Pero están firmes, velando, orando, intercediendo. Esto los encoleriza a ellos y en su envidia se transforman en saúles para su hermano. Sale una envidia de los hermanos que van prosperando en la parte espiritual, etcétera. Porque, ¿qué le pasó a Saúl? Cogió envidia de David y lo quiso matar más de una vez. La envidia es muy mala. Y hermano, no demos lugar al diablo. Amén. Seamos sensatos. Acerquémonos al Señor mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Acércate al Señor de corazón. Dile, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Yo no quiero vivir una vida vacía. Yo quiero que tú seas mi redentor, como dijo Job. Yo sé que mi redentor vive. Y esa es la cuestión, de que tú tengas un encuentro y te des cuenta que Jesús es tu redentor y que Él vive, que Él está a la diestra del Padre orando e intercediendo por ti. Aleluya. Aleluya. Amén. La siega y los segadores. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Aunque la cizaña ha crecido con el trigo, en el tiempo final ambos serán separados. El trigo será guardado y la cizaña será quemada. En el versículo 40 al 43. El mal no prevalecerá hasta el final. El Hijo del Hombre sabe quién es trigo y quién es cizaña. A Dios no lo podemos engañar. Así que si tú estás viviendo una vida light, un evangelio light, hermano, nos tenemos que espabilar. No podemos vivir un evangelio light. Hay que entregarse a Dios, hay que buscar a Dios. Pide ayuda, haz lo que sea, pero no te quedes fuera, no te quedes espiritualmente dormido. Porque el mismo Dios te dice, clama a mí y yo te responderé. Empecemos a clamar, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Aleluya. El mal no prevalecerá hasta el final. El Hijo del Hombre sabe quién es trigo y quién es cizaña. Aleluya. Los creyentes falsos, hipócritas, que juegan a la iglesia, un día serán separados de la verdadera iglesia, que es santa, sin mancha y transparente. Serán separados. Aleluya, hermano. Qué miedo, ¿verdad? Es que nos separen, hermano. Qué miedo cuando decimos separado, sabéis todo cuál es una parte y cuál es la otra. Y da miedo eso. En el traslado de la iglesia, el trigo se separará de la cizaña. Cuando venga Cristo por su iglesia, amén, se separará, dice la palabra. En Tesalonicenses 4, del 15 al 18, ahí viene. No quiero entrar ahí porque si no tardamos bastante más tiempo. Pero sabéis que en el tiempo de Dios vendrá y Dios separará el trigo de la cizaña. Y vendrá a por su iglesia. Y los que han muerto en Cristo resucitarán primero, antes de los que están vivos. Resucitarán primero. Así que, hermano, tenemos un Dios que sabe hacer las cosas bien, perfectamente bien.
Y nos dice, la revelación del Señor Jesucristo también separará el trigo de la cizaña. En el juicio del gran trono blanco. Allí será el juicio del gran trono blanco. Nos dice la palabra. Y vamos a hablar un poquito del trono blanco. No voy a hablar mucho, pero un poquito. Y dice, el Señor juzgará a los pueblos según sus obras. No porque la salvación sea por obra, sino porque la salvación procede obra. O trae obra. Amén. Si no, no sería salvación. La salvación poderosa, una salvación auténtica, verdadera, trae buenos frutos. Aleluya. No porque la salvación sea por obra, sino porque la salvación procede obras. Por consiguiente, las obras demuestran si alguien fue escogido y redimido por Dios o no. Así que, hermano, para ya concluir, nos dice en la conclusión, será inevitable que el diablo siembre la cizaña cerca del trigo. Será inevitable. Siempre habrá cizaña y trigo. Pero mantengámonos despiertos. Amén. Para que no la siembre en nuestros corazones y ministerios. Así que os animo a todos en el nombre de Jesús a permanecer, a estar despiertos. Iglesia, no podemos estar dormidos, hay que estar despiertos. Ora por la iglesia, ora por las necesidades, porque aunque tú, ¿verdad?, no seas un instrumento escogido de momento, pero esas oraciones llegan al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Así que seamos una iglesia que oremos. La oración tiene poder. No la despreciemos. Hay poder en Jesús. Así que os animo a todos, hermanos, a que en nuestros corazones, ¿verdad?, haya una buena semilla sembrada y que sigamos firmes y adelante. Amén. Pues muy bien. Pues no sé si hay alguna necesidad. Vamos a orar y nos vamos a despedir ya de las redes sociales en estos momentos. Y le damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos ha permitido compartirla. Que el Señor bendiga a todos los que están a través de las redes sociales.